Martín Lutero llamó a este salmo un salmo paulino, porque muestra el perdón de pecados. Muestra que ese perdón de pecados depende de la misericordia de Dios. No es por la obra y por el esfuerzo humano que Dios perdona al hombre, sino es por su gracia infinita que se recibe por fe y no por medio de obras. El salmista en este pasaje está consciente de su propio pecado. El salmista nos deja ver cuán grande es su pecado que ha profundizado hasta lo más íntimo de su ser. Y él puede darse cuenta de cómo la verdad de Dios está examinando lo profundo de su corazón. Así que el salmista nos va a mostrar un cuadro de el pecado, nos va a mostrar en otra parte de este cuadro lo profundo del pecado. Nos va a mostrar también la grandeza de la misericordia de Dios y nos va a mostrar que por esa grandeza del perdón y la misericordia de Dios nosotros podemos esperar en Dios. Y sabes, yo quisiera animarte a que tuvieras en mente esto, porque en Cristo hay perdón. Tú puedes clamar por la suma de tu pecado. Porque en Cristo hay perdón, tú puedes clamar al Señor por la suma de tu pecado. Y el salmista nos deja ver cuán grande es la suma de su pecado. Pero creo que no solamente el salmista podría identificarse con esto, sino que tú y yo como creyentes podríamos identificarnos con esto. Porque mire el Salmo 130, el verso 1. De lo profundo, oh Jehová, a ti clamo. Señor, oye mi voz. Estén atentos tus oídos a la voz de mi súplica. De lo profundo, oh Jehová, a ti clamo. El salmista ha escuchado la voz de Dios y cuando ha escuchado la voz de Dios ha sentido el peso de su pecado. Porque déjame decirte que no podrías tú sentir el peso de tu pecado a menos que tengas una verdad absoluta que revele tu pecado. Déjame ilustrarlo de la siguiente forma. Si tú vas en un vehículo y vas a una velocidad de 140 kilómetros por velocidad y el tránsito o el agente te detiene y te dice, te voy a infraccionar porque tú vas a 140 kilómetros y la velocidad máxima aquí es de 90 o 95 kilómetros por hora, entonces tú recibes una justa retribución por tu infracción. Y tienes que tener la verdad absoluta y tienes que ver ese letrero para que digas, oh sí, yo iba a una velocidad muy alta. No hay forma que tú evadas esa responsabilidad. Y sabes, el salmista ha recibido la verdad de Dios que ha revelado su pecado y allí es cuando él se ha dado cuenta de cuán grande es su pecado y clama y dice, oh, de lo profundo, de lo más íntimo. El dolor llegó a lo más profundo. Quisiera que tú notaras que el salmista no está hablando de una superficie, sino que está hablando de lo profundo. El salmista se ha dado cuenta que su pecado no es un hecho superficial, sino que está en lo más profundo de su corazón. Él sabe que el pecado es una ofensa horrenda. Y no puede más que producir un dolor profundo. Y de ese dolor profundo clama y dice, Señor, oye mi voz, verso 2. De lo profundo, de lo más profundo de mi corazón me doy cuenta que he pecado y clamo y imploro que tú me escuches. Y nota que él reconoce a quién se está refiriendo, con quién se está comunicando y dice, Señor. No estoy hablando con un amigo, no estoy hablando con alguien que es en mi mente un agente cósmico que sirve para mi beneficio. No, es el Señor. Y cuando veo lo profundo de mi pecado y lo horrendo de mi pecado, clamo a quien debo de clamar y voy a Cristo. Y reconozco su señorío porque grande es mi pecado. Porque grande es mi pecado.
para la gran mayoría de los creyentes, pudiéramos pensar que el arrepentimiento del que encontramos descripción en el verso 1, ese arrepentimiento tan profundo, tan real, que seguramente el salmista está derramando lágrimas diciendo: Señor, yo clamo perdón, mira cuán profundo es mi pecado. Eso para muchos cristianos es un arrepentimiento que debe de verse en aquellas personas que han hecho pecados muy grotescos, espectaculares, como le llama un autor. Y decimos, bueno, esos pecados son los que merecen un arrepentimiento tan profundo. Quizá para muchos podríamos decir, bueno, aquel drogadicto o aquella prostituta que en verdad ha pecado. Y sabes, tenemos la actitud del fariseo frente al publicano. Y vemos el arrepentimiento profundo como algo lejano y distante, porque nosotros creemos que hemos hecho buenas obras y no venimos con un arrepentimiento genuino, porque creemos que nuestros hechos y nuestros pecados son pequeños pecados que podemos aceptar y podemos acariciar, con los que podemos convivir. Pero el salmista no muestra eso, sino que dice, oh, cuán profundo es mi pecado. Y quisiera que pensaras en esto, mi querido creyente. Tu pecado es profundo. Esa amargura, ese resentimiento, esa ira con tus hijos, con tu esposa, no es nada superficial, es profundo. La raíz de ese pecado es profundo. No justifiques, no digas que es por causa de esta cuarentena, no creas que es porque estás encerrado, no. ¿Sabes de dónde proviene tu ira? ¿Sabes de dónde proviene tu celo? ¿Sabes de dónde proviene tu envidia? Viene de lo profundo de tu corazón. Y por eso el salmista dice, cuán profundo y de lo profundo es mi pecado. Y déjame decirte que en esta cuarentena Dios nos ha estado hablando. En esta cuarentena Dios te ha hablado a ti. Hace un par de noches Dios nos hablaba a través de la creación. Estábamos en un lugar junto con otros hermanos y escuchábamos el estruendo del cielo. ¿Sabes? Romanos 1 nos dice que las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles por medio de la creación. Y todo lo que tú estás viendo en este mundo, en esta cuarentena, esos estruendos, esta mañana seguramente tú escuchaste y te levantó el estruendo. Dios te está hablando. Tú tienes un Dios grande, celoso, que exige santidad y te hace ver cuán profundo es tu pecado. No minimices tu pecado, ponlo a la luz del que has ofendido y verás cuán profundo es tu pecado. William Plumer, un puritano del siglo XIX, dice el falso arrepentimiento es solo por haber hecho una maldad. El que tiene un falso arrepentimiento es solo porque quiere ver que ha hecho una maldad. Pero el arrepentimiento genuino es aquel que sabe que ha traído un gran peso de maldad sobre sí. No, tú no tienes que arrepentirte porque hiciste algo, sino porque tienes un peso tan grande que te lleva a ver lo profundo de tu pecado. Hermano, tú no pecas por mentir. Tú pecas porque tienes un corazón que te hace sentir un peso por tu pecado. Y yo quisiera animarte a que tú puedas ver esto. Dios nos está hablando, Dios está levantando su voz para revelarnos que tú y yo necesitamos arrepentirnos.
El arrepentimiento para vida es una gracia salvadora operada en el corazón del pecador. Y el Espíritu Santo es el que trae esa convicción. Así que quiero animarte a que tú en verdad entiendas que necesitas arrepentirte. Y quisiera terminar en esta ocasión leyendo una oración puritana que se llama arrepentimiento genuino. Pero quisiera que prestaras atención porque seguramente va a aparecer en tu pantalla y que lo leas junto conmigo. Y dice lo siguiente: has imputado mis pecados a un sustituto y has imputado su justicia a mi alma, vistiéndome con trajes de boda, cubriéndome con joyas de santidad. Pero en mi caminar cristiano todavía me cubro de harapos. Mis mejores oraciones están manchadas de pecado. Mis lágrimas de penitencia son tan impuras. Mis confesiones agravan mis pecados. Mi recepción del Espíritu está teñida de egoísmo. Escucha esto y lee. Necesito arrepentirme de mi arrepentimiento. Necesito lavar mis lágrimas. No tengo ropas limpias para cubrir mis pecados, ni hilos para tejer mi propia justicia. Siempre estoy cubierto de ropas sucias, y por tu gracia siempre recibo el cambio de mis vestidos, porque solo tú justificas al impío. Y siempre me marcho al país lejano, y siempre vuelvo a casa como el hijo pródigo, siempre diciendo: Padre, perdóname, y tú siempre sacas para mí el mejor vestido. Déjame usarlo todas las mañanas y regresar cada noche en él, salir a trabajar en él, casarme en él, ser herido de muerte en él, comparecer ante el gran trono blanco en él y entrar en el cielo en él, brillando como el sol. Concédeme el no perder de vista nunca la gran maldad del pecado, tu gran justicia en mi salvación, la gran gloria de Cristo, la grandiosa belleza de la santidad, la maravilla de la gracia. Hermanos, quiera Dios llevarnos a ver lo profundo de nuestro pecado, y quisiera dejarte con este verso 4 del capítulo 130, porque en ti hay perdón para que seas reverenciado. Cuando tú sientas el peso de tu pecado, puedes acudir al Señor, porque en Él hay perdón. Oremos. Señor, ayúdanos a sentir el peso de nuestro pecado y acudir a ti en un arrepentimiento genuino, porque nos damos cuenta cuán profundo es nuestro pecado. Produce en nosotros ese arrepentimiento y que nosotros voluntariamente vayamos a ti en un arrepentimiento genuino. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén.